Escritura en nuestras vidas y así seamos dirigidos por ella, Padre, y alumbrados por ella. Bendice a cada uno de todos los hermanos que están aquí, Padre, y te pido por los que, por la razón que haya sido, Señor, no están, Padre. Bendícelos, Señor, y te pido que tú les ayudes en las situaciones que se encuentran, Padre. Te ponemos toda la congregación en tus manos y también te pido, Señor, que en esta tarde tú guías mi vida, Padre, para poder hablar tu palabra, Señor, y hacerlo con fidelidad, Padre amado. No saliéndome ni a diestra ni a siniestra de lo que es la Escritura, Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones. Y te pido, Señor, que los abras grande, Padre. Queremos escuchar tu voz en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, hermanos, versículo 20 al 23. Hoy cerramos con esta sección y la semana que viene, si Dios nos lo permite, hermanos, tendremos un sermón de acuerdo al día de resurrección, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y después, si Dios nos permite, continuaremos concluyendo ya con el Sermón del Monte. Pero en la lectura que tenemos el día de hoy, hermanos, Mateo 7, 20, 23, si ya lo tiene, puede seguirme en la lectura. Y la Escritura dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23 dice: y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Es increíble, hermanos, que en aquel día en que todos compareceremos delante de nuestro Señor Jesucristo, habrá mucha gente que leyó Mateo 7, versículo 20 al 23, o que posiblemente se expusieron durante algunos años a la palabra de Dios y escucharon sermones referentes a Mateo 7, 20, 23. Y aún así ese día, hermanos, ellos van a ser rechazados por Jesucristo. Aunque la palabra rechazo el día de hoy, hermanos, sabemos que es algo no muy grato, pero eso es lo que sucederá en aquel día. Y también nosotros podemos aseverar y creer, hermanos, que detrás de todo tipo de engaños está Satanás. Él es el padre de toda mentira y de todo engaño. No puede haber ninguna verdad, hermanos, en lo que ellos creen y afirman en Mateo 7, 20 a 23, ¿verdad? Tiene que estar forzosamente Satanás detrás de todo esto. Y claro, también el pecado personal de cada quien, ¿verdad? Y también no podemos hacer a un lado, hermanos, que especialmente, ¿verdad?, estos tiempos se han caracterizado por muchas doctrinas extrañas y diversas, y que aún, hermanos, algunas de esas doctrinas mal encausadas están causando un efecto negativo en las iglesias cristianas, y es la de certificar la salvación de algunas personas, ¿verdad? Y después de certificar la salvación de ellas, bautizarlas y hacerlos parte de la membresía de la iglesia. Y bueno, yo hablé acerca de lo que significa certificar la salvación de una persona, lo cual es algo muy riesgoso, lo cual es algo muy peligroso para ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros certificamos la salvación de una persona que se acerca a la iglesia y que por el simple hecho de repetir una oración que nosotros les estamos haciendo repetir, y ahora después de que ellos la repitieron, les decimos: si creíste de verdad, tú ya eres salvo, y no permitas que nadie diga lo contrario, porque eso es contradecir a Dios. Tú ahora eres hijo de Dios, y no dejes que el enemigo venga y ponga duda en tu mente. Tú créelo en tu corazón. El punto es, hermanos, ¿cómo sabemos que ellos creyeron en su corazón? Lo único que escuchamos fue una profesión de palabras, pero nosotros no podemos ver el corazón, hermanos. Nosotros no sabemos realmente qué sucedió en ellos.
¿verdad? Eso solamente sucede a través del tiempo, hermanos, donde nosotros podemos ver realmente si estas personas creyeron en su corazón, porque no se trata solo de palabras, porque no se trata solo de profesar que creemos en Jesucristo, se trata de creer en el corazón. Estas dos cosas, hermanos, producen un efecto, hermanos, que es obediencia. Entonces, la profesión de fe, según Romanos 9:10, hermanos, y la confesión de fe, hermanos, y el creer en el corazón producen obediencia, hermanos. Necesitamos ver que esa obediencia esté en la vida de estas personas. Así es que es muy peligroso certificar la salvación de la gente, hermanos. Es muy peligroso certificar. De hecho, por eso las Escrituras, hermanos, no hacen alusión a ninguna oración de salvación. Si usted lee los Evangelios, el Nuevo Testamento, no hablan de hacer repetir a la gente. Hablan de predicar, de que la salvación viene por la palabra de Dios. Por eso es la importancia de predicarla en todo tiempo. Y todos tenemos esa comisión, hermanos. No solamente se predica desde el púlpito, usted puede predicar donde quiera que usted esté. Certificar la salvación de alguien es peligroso, hermanos. Una vez que ellos o que estas personas son certificadas o se certifican como salvos, a veces ya no hay nadie que los saque de allí, hermanos. Y lo puedo decir casi literalmente. Una vez que se les certificó como salvos, y ellos así lo creyeron, pero no eran salvos, nunca fueron salvos. Ellos así lo creyeron, hermanos, a veces es difícil y a veces casi imposible sacarlos de ahí. Es por eso que Jesús les dice, nunca os conocí. Esos son los que van a estar, muchos de ellos, delante de Dios en aquel día. Y Dios les va a decir, nunca os conocí. Y también debemos aclarar, hermanos, que Jesús no está diciendo esto a personas que nunca escucharon el Evangelio. Escucha bien, Jesucristo no les está diciendo esto a personas que nunca escucharon el Evangelio. De hecho, hermanos, se los dirá a personas que hasta predicaron el Evangelio y profesaron conocer a Cristo y hasta le sirvieron. A estos, hermanos, son los llamados religiosos. Son personas que sí fueron cristianos, pero solamente por fuera, hermanos. Nunca fueron cristianos en su corazón. Y podemos nosotros preguntar, ¿qué diferencia hay entre el verdadero cristiano que confía solo en Cristo para salvación, a diferencia de estas personas que tenían su confianza puesta en su profesión de fe y en sus obras? Bueno, en el día del juicio, ellos le dirán a Jesucristo, Señor, Señor. Pero al ver que Jesús los ignora, intentarán recordarle todo lo que ellos hicieron. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y todas estas afirmaciones delatarán dónde estaba toda su esperanza de ellos, hermanos, que no era Jesucristo. Sus palabras descubrirán lo vacío de sus corazones. Ellos nunca, como lo dije el domingo pasado, podrán decir, Señor, Señor, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y vivimos una vida en santidad y obediencia en tu nombre. Y en tu nombre padecimos y fuimos despreciados. Todo en tu nombre, Señor. Hermanos, ellos nunca podrán venir a Jesús en esa condición, porque nunca fueron regenerados por el Espíritu Santo. De hecho, hermanos, la mayor esperanza de ellos es entrar al reino de los cielos. Esa es la mayor esperanza de ellos. Pero veamos cómo es que entra un verdadero creyente al reino de los cielos, hermanos. Allí mismo en su sermón del monte, pero en Mateo capítulo 5, versículo 3, las llamadas bienaventuranzas nos dicen cómo es que entra una persona al reino de los cielos. Jesús dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos, hermanos. La única manera de entrar al reino de los cielos es ser un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es aquel que no tiene nada para justificarse. Un pobre de espíritu es aquel que no tiene nada para comprar la salvación.
Un pobre en espíritu es aquel que reconoce que nada de lo que haga le da la entrada al cielo. No hay ticket para una persona que no es pobre de espíritu. Ahora, hermano, recuerde que el reino de los cielos entramos cuando nos convertimos a Jesús, no cuando morimos físicamente. Porque hay algunas personas que creen que entran al reino de los cielos cuando mueran. No, hermanos. Al reino de los cielos nosotros entramos en el preciso momento que creemos en nuestro Señor Jesucristo y le entregamos nuestra vida. En ese momento usted acaba de entrar al reino de los cielos. Y hermanos, esto es lo que ellos no quisieron. Ellos no quisieron entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida. Ellos prefirieron vivir una vida que solo tenía la fachada de ser cristiana, pero en realidad no era cristiana, una vida cristiana. No bastan las meras manifestaciones religiosas, como dijo un escritor, externas. Es menester una realidad interior. Dios, hermanos, Dios no se engaña con apariencias, pues Él conoce nuestros corazones. Y la sentencia divina final, hermanos, va a ser irrevocable. Nunca os conocí, dirá el Señor. Nunca os conocí. Ahora podríamos preguntarnos nuevamente, ¿qué quiere decir Jesús con esta afirmación? Porque eso es lo que es, hermanos. Es una afirmación, nunca os conocí. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esto? Bueno, hermanos, primero comencemos con lo que no quiere decir. No significa que Jesús haya sido ignorante de la existencia de ellos. Sí los conocía. Sí sabía bien quiénes eran ellos. Pero Jesucristo no está diciendo que Él haya sido ignorante de la existencia de ellos, sino que más bien nunca lo reconoció como lo que ellos alegaban ser. ¿Qué es lo que ellos alegaban ser? Bueno, ellos alegaban ser hijos de Dios, hermanos. Y Jesucristo no los reconoció nunca de esa manera. Es decir, nunca los conoció, nunca tuvo intimidad con ellos, nunca tuvo una relación con ellos. Por eso les dirá, nunca los conocí. Nunca los conocí. No es que no haya sabido de su existencia, sino más bien nunca los conocí como ustedes decían ser hijos de Dios. Así es que no solamente eso, hermanos, sino que también Jesús descubre lo que ellos eran en realidad y les dice que eran hacedores de maldad, que eran hacedores de iniquidad. Y esto, hermanos, habla de una acción regular y continua de pecado no perdonado. Y también de un estilo de vida pecaminoso de quienes afirmaban tener la salvación. La idea, hermanos, es que de manera continua y habitual viven fuera de la ley y la justicia de Dios. La palabra que Jesús usa como maldad o iniquidad es anomia, que significa sin ley. Estos son los sin ley. Estos son las personas que dentro de su interior tienen una controversia con los mandamientos del Señor. Muchas veces ellos cuestionan las escrituras y dicen, ¿por qué tengo que ir a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué tengo que vivir en santidad? ¿Por qué no puedo ir a una fiesta? ¿Por qué no puedo disfrutar de una botella de vino? ¿Por qué no puedo hacer todas estas cosas? Ellos tienen una controversia con Dios, hermanos. Y una de las cosas, creo yo, más cuestionada por ellos, los de sin ley, son el de congregarse, hermanos. Aunque algunos de ellos pueden llegar a congregarse. Y esto es el engaño que ellos tienen. Ellos creen que entre más vienen a la iglesia, hermanos, y no estoy motivando a que dejen de venir para probar que sean cristianos, pero a veces algunos de ellos creen que entre más vienen a la iglesia y asisten a conferencias y van a todo tipo de eventos religiosos, ellos creen que eso asegura que ellos son salvos, hermanos. Eso es lo que ellos piensan. Aunque también tengo que decir, hermanos, que hay verdaderos cristianos que tienen por costumbre dejar de congregarse, hermanos. Tengo que decir eso de los verdaderos cristianos. No podría dejar de pasar eso, hermanos. Es decir, que de alguna manera ellos también están comenzando a abandonar los mandamientos de Dios. Están volviendo como hacedores de maldad, hermanos, porque al no estar obedeciendo los mandamientos, están obedeciendo el mal, hermanos. Algo que me causa mucha curiosidad, hermanos, es que aquí en Estados Unidos, regularmente, como mencionaba el pastor Miguel el viernes,
La mayoría venimos de países, y aquellos que vienen de países, hermanos, de otros países y se convirtieron allá, nos impresiona mucho, hermanos, que dicen que allá iban hasta 5, 6, a veces hasta 7 días a la semana a la iglesia. Hasta 7 días, 5 días. Y nosotros nos sorprendemos y les decimos, ¿y qué te pasó, hermano? ¿Qué te pasó? Porque aquí solamente vienes 2 veces al mes. ¿Qué te sucedió? ¿Que el Dios de allá no es el mismo Dios de aquí? ¿Que el mismo Dios de la Biblia de tu país no es el mismo Dios que adoras en este país? ¿Qué te sucedió? ¿Qué fue lo que te pasó, mi hermano? Yo creo que hay que pensar mucho, hermanos, en nuestra manera de vivir. Tenemos que demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios, y eso solamente se demuestra por la obediencia. El que realmente ama a Dios, lo veremos, hermanos, es una persona obediente. Pero en este país también hay otro Dios, hermanos, que es conocido en el idioma griego como Mamón, hermanos, que es el Dios del dinero y que atrae mucho a mucha gente, y entre ellos algunos cristianos descuidados. Así es que nosotros, hermanos, estamos hablando que Jesucristo rechaza a estos hacedores de maldad, a estos hombres que andan sin ley. Estos también son los que, alegando que estamos en la gracia, se aprovechan para vivir libertinamente, no sabiendo, hermanos, que en realidad es la gracia la que los salva del dominio del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, aquellos que alegan que pueden pecar o que pecan porque creen que están en la gracia, hermanos, en realidad, hermanos, no están bajo la gracia porque son pecadores, hermanos, están bajo la ley. Es decir, que están bajo el juicio de Dios, hermanos. Bajo el juicio de Dios, porque el que verdaderamente está bajo la gracia, hermanos, el que verdaderamente ha sido liberado del pecado por la gracia de Dios, no vive practicando el pecado, hermanos. Es contradictorio decir, por gracia el Señor me salvó de mis pecados y por gracia sigo pecando. Esa es una completa contradicción en las Escrituras. Estas personas, hermanos, están tan bien disfrazadas de ovejas que el cristiano verdadero puede aún confundirlas. Es por eso que Jesús nos da una pista más para identificarlas en Mateo 7:16, parte del Sermón del Monte, y dice, por sus frutos los conoceréis. Si ustedes notan, hermanos, la evidencia de la salvación no es solo una profesión de fe, porque sí, los verdaderos creyentes profesan la fe. No solo es cuestión de obras. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes sí hacen buenas obras y las obras de Dios. Sino como sigue diciendo Mateo 7, 18, 20. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Por qué, hermanos? Bueno, versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Si no está dando el fruto de Dios, hermanos, este es el que va a ser rechazado en aquel día. Este es el que va a ser cortado para ser echado en el fuego eterno, hermanos. Ahora, vea, lo importante, hermanos, aunque es importante, pero no más que esto, lo importante no es haber sido bautizado, tener el nombre en el registro de alguna iglesia, haber dado muchas ofrendas o haber colaborado de alguna manera en algún aspecto de la obra del Señor. Lo importante no será la profesión que haga la gente, sino la manera en que esa profesión de fe se haya mostrado en la vida. En la vida. Lo que estas personas aleguen ser o creer no tendrá valor a menos que esté respaldado por la manera de vivir, hermanos. Las palabras, como lo dije anteriormente, no sustituyen la obediencia. Ser activo en cuestiones religiosas no es un sustituto para la obediencia a Dios. Dios demanda de sus hijos obediencia genuina. Es lo mismo que usted demanda de sus hijos, obediencia genuina. No nos gusta cuando están renegando. Eso no dice ni habla de que nos aman verdaderamente. Buscamos el corazón en la obediencia. No solamente la obediencia simple, sino el corazón.
Por eso estas personas dirán, yo hice tantas cosas en aquel día en tu nombre, pero el Señor dice, no te conocí. Tu corazón no estaba conmigo. No tuve intimidad contigo. No te conozco. Así es que Jesús es muy firme en esa sentencia. Nunca os conocí. Y añade, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, hermanos, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿de qué se trata la salvación a fin de cuentas, hermanos? ¿De qué se trata la salvación a fin de cuentas? Bueno, en respuesta, hermanos, se trata de ser conocidos por Él. Se trata de ser conocidos por Él. Esto es lo que el apóstol Pablo les afirma a los Gálatas en su carta. Primero, hermanos, en su carta en Gálatas 4, 8 al 9, primero les recuerda cómo eran sin conocer a Dios. Segundo, les dice que ahora lo conocen. Pero inmediatamente Pablo se corrige a sí mismo por decir que ellos le conocían, ya que es más importante ser conocidos por Dios. Vamos a leer Gálatas, hermanos, capítulo 4, versículo 8 y 9. Pablo dice en Gálatas 8, 9, dice, pero en aquel tiempo, escuchen, se está refiriendo al pasado, dice, cuando no conocíais a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses, eras esclavos, es la palabra, erais esclavos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Es decir, que estos cristianos de Galacia, hermanos, habían sido idólatras y eran esclavos de su idolatría. Tenían ídolos diversos. Entonces Pablo les está diciendo, acuérdense cuando no conocían a Dios. Esa era su vida. Ustedes estaban siendo esclavos de sus ídolos. Pero en el versículo 9, Pablo les recuerda algo. Pero ahora que conocéis a Dios, wow, hermanos, ve el cambio. Ellos eran esclavos de los ídolos, pero ahora que conocéis a Dios, Pablo va a decir algo muy importante, pero no es lo que pensamos. Pablo se corrige a sí mismo y sigue diciendo, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, se da cuenta que no es lo mismo, hermano. Se da cuenta que no es igual, hermanos, conocer a Dios a ser conocidos por Dios. Es decir, aquí Pablo está diciendo, yo sé que muchos conocen o dicen conocer a Dios, pero lo más importante es ser conocidos por Dios. Es ser conocidos por Dios. Y sigue diciendo en una pregunta retórica en el mismo versículo 9, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles e inútiles y elementales a las cuales deseáis volver y estáis esclavizados de nuevo? ¿Por qué? Porque habían entrado judaizantes, falsos hermanos, judíos, vestidos de cristianos, queriéndolos arrastrar nuevamente al legalismo del judaísmo. Y Pablo les está diciendo, ¿se acuerdan cuando ustedes eran idólatras y tenían ídolos diversos? ¿Se acuerdan de toda su vida cómo ustedes andaban tras esos ídolos siendo esclavos? Y ahora ustedes los conocen y dice Pablo, corrijo. Más bien, ahora que Dios lo conoce a ustedes, que son hijos verdaderos, ¿intentan nuevamente regresar a la esclavitud del legalismo religioso? ¿Están intentando hacer eso verdaderamente? Esto es increíble para Pablo. Pablo, hermanos, al igual que todas las escrituras del Nuevo Testamento, no conciben a un cristiano verdadero siendo esclavo del pecado. Escucha, no lo conciben. No hay una concepción de que Dios nos libró del pecado. ¿Para qué? ¿Para que el cristiano siga siendo esclavo del pecado? Eso no tiene armonía, hermanos. Para Pablo no tiene armonía. Él no puede verlo de esa manera. Jesús, hermanos, tenemos que ver que Jesús nos ha hecho libres del pecado. Pero ahora tenemos que tener cuidado de que esa libertad no sea de tropiezo para los más débiles en la fe. En la iglesia de los Corintios se comenzó a dar un evento que estaba afectando a los de menor conocimiento sobre la gracia de Dios. Los cristianos maduros sabían que los ídolos nada son.
El conocimiento es bueno, hermanos, pero también vamos a mirar que Pablo, que el conocimiento envanece, lo que edifica es el amor. Así es que ellos tenían el conocimiento de que los ídolos nada son. Así que ellos compraban carne sacrificada a los ídolos, pero esta acción o este accionar lo veían los cristianos menos maduros, y ellos estaban tropezando por causa de esto que estaban haciendo los cristianos con mucha madurez y conocimiento. A ellos no les afectaba, pero sí a los más débiles, hermanos. Así que Pablo hace un llamado a los cristianos a que por amor a ellos dejen de comer lo sacrificado a los ídolos. Y les dice que si aman a Dios es porque Él los conoce a ellos. En 1 Corintios 8, versículo 1 al 3, Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, él toca el tema. Dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Él se incluye, hermanos. Él dice, yo también me incluyo. Yo también soy parte de los que tengo conocimiento. Se está refiriendo a los cristianos maduros de la iglesia. Pero Pablo sigue diciendo, el conocimiento envanece. Vean, estas personas estaban envanecidas. Por eso Pablo les dice, pero el amor edifica. El amor edifica. Es el amor el que edifica. Dice, si alguno cree que sabe algo, ahí viene un golpe muy fuerte en contra de muchas personas que se creen conocedoras, pero que no tienen el amor. Dice, pero el que cree que sabe algo, dice, no ha aprendido todavía como debe de saber. Versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, ese, escuche, ese es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Esto último, hermano, que acabamos de ver es la razón por la cual los maduros creyentes debían dejar de hacer lo que fuere de tropiezo para los más débiles. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. La obediencia, hermanos, es la expresión máxima de que amamos a Dios y de que Él nos conoce por eso, porque somos obedientes. Segunda de Timoteo, hermanos, también hace una fuerte declaración de que el Señor conoce a los suyos y no se equivoca en apartarlos para Él. Escuche lo que dice Segunda de Timoteo 2:19. Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos, dice, y que se aparte de toda iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. No solamente Dios conoce a los que son suyos, sino que Él está mandando, es un imperativo. Dice que se aparte de toda iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Se da cuenta, no es solo cuestión de palabras. No solamente es cuestión de tener al Jesús en la boca. Dios quiere la obediencia de sus hijos. Hermanos, para entender este versículo, debemos saber que Pablo en los versículos 17 y 18 menciona a unos hombres llamados Himeneo y Fileto, quienes eran falsos creyentes y falsos maestros y estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado, y sus enseñanzas estaban trastornando la fe de muchos creyentes verdaderos. Y Pablo, hermanos, tranquiliza la fe de estos hermanos diciendo, escuchen, que el sólido fundamento de Dios está firme en el versículo 19 que acabamos de leer. Que el sólido fundamento de Dios está firme. Él usa dos palabras importantes, hermanos: sólido y fundamento. Usted no puede construir una casa, o no debería de construir una casa, si el fundamento no es sólido, hermanos. Sólido. Escuche, los versículos 24 y 25 van a hablar de fundamentos, hermanos. De aquel que construye su casa en la piedra y de aquel que construye su casa en la arena. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 19 de Mateo 2, de segunda de Timoteo 2, dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Es decir, que los verdaderos creyentes, hermanos, están fundamentados firmemente. ¿En qué, hermanos? Bueno,
Hermanos, algunos comentaristas piensan que Pablo se refiere al Evangelio y lo más seguro es que sea de esa manera, hermanos. Están firmes en haber recibido el Evangelio verdadero de Jesucristo. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, Pablo les dice muy acertadamente: el Señor conoce a los que son suyos. Hermanos, no hay forma de hacerte pasar por un cristiano cuando no lo eres. Podrás hacerlo o podrán hacerlo delante del hombre, pero no delante de Dios. A Dios no lo pueden engañar. El Señor conoce a los que son suyos. Esta frase, hermanos, que acabo de decir de parte de 2 de Timoteo 2:19, hermanos, está tomada de Números 16:5, en la revuelta que causó Coré rebelándose contra el Señor y queriendo un sacerdocio para sí mismo. Y el Señor le habla diciéndole, y habló a Coré, no habló con Coré, y habló a Coré y a todo su grupo. Escuche, se dirigió directamente a ellos, y habló a Coré y a todo su grupo diciendo: mañana temprano el Señor mostrará quién es Él y quién es santo, y lo acercará así, y aquel a quien Él escoja lo acercará así. Al parecer, hermanos, Coré y todos los que le seguían creían que estaban haciendo la voluntad del Señor. Y Dios, hermanos, escuche bien, Dios al otro día apartaría a los escogidos, a los suyos, a los que Él conoce. Y a Coré y a sus seguidores, ellos serían tragados por la tierra vivos directamente al Seol, hermanos. Directamente al Seol. Hermanos, el Señor apartó a los que eran suyos. De ahí es la frase de 2 de Timoteo 2:19 que dice: el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce porque el Señor los ha apartado para sí mismos. Y los seguirá apartando de todo mal. Así es que nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? 2 de Timoteo 2:19. Lo que dice el mandamiento: y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor, que no se junte con lo inmundo, que no ande en pecado, que se aparte de todo esto. Hemos sido conocidos de Dios cuando Él nos apartó para sí, pero ahora Él nos manda: ahora apártense ustedes de toda iniquidad y de todo mal y de toda maldad. Hermanos, si profesamos a Dios y somos conocidos por Él, debemos apartarnos de todo lo que es pecado y contamina. Lo que el Señor ha sellado y conocido debe de apartarse de todo aquello, hermanos, que nos aparta de Él. Pero también, hermanos, esto último, hermanos, tiene la misma idea que está en Isaías 52:11, cuando el versículo 19 dice que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor, hermanos. Esta frase está tomada de Isaías 52:11, donde el Señor dice: apartaos, apartaos, 2 veces, hermano. Cuando la Biblia, lo he repetido muchas veces, cuando la Biblia menciona algo 2 veces, hermano, es mejor que ponga atención, porque es algo muy solemne de parte de Dios. Así es que el Señor dice: apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, purificaos vosotros los que lleváis las vasijas del Señor. Hermanos, ser conocidos por Dios y apartarse de la iniquidad son 2 cosas que van juntas, no van separadas. Ser conocidos por Dios y obedecer, hermanos, o apartarse de toda iniquidad son 2 cosas que van juntas. Como lo pone de relieve Hendrickson, que dice: la primera inscripción no tiene ningún sentido si se la separa de la segunda, ni la segunda si se la separa de la primera. Es decir, hermanos, si Dios nos conoce y sabe quiénes son los suyos, debe estar apartado de la iniquidad. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ser conocido de Dios y vivir en la inmundicia. Eso sería una derrota para Dios, y el infierno, hermanos, estaría celebrando.
Hermanos, cuando nosotros decimos que una persona es un verdadero creyente, pero su vida, hermanos, es una práctica de pecado, hermanos, en realidad entonces estamos diciendo que esto es una gran derrota para Dios. Pero por otro lado, nosotros predicamos que Dios es victorioso, que Dios no ha perdido ninguna batalla. ¿Y cómo es posible que algunos que dicen ser hijos vivan en pecado? Entonces, ¿Dios es victorioso o no es victorioso, hermanos? No, hermanos. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para vida eterna. Esos son a los que han creído, son los verdaderos hijos de Dios. Nosotros somos aquellos de los cuales la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los que perseveramos en la fe, los que perseveramos en obediencia, esos son los hijos de Dios, hermanos. Es decir, que la fe victoriosa de Dios en la salvación es la fe victoriosa que sigue obrando en la salvación del creyente hasta la glorificación de su cuerpo. Dios no va a perder a ninguno de sus creyentes. Dios no es un derrotado. ¿Te imaginas, hermano, como lo vimos la semana pasada, que Dios Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano? Y cuando nosotros creemos que hemos perdido la salvación, en realidad lo que estamos diciendo: Dios es un perdedor. Mira, Satanás se lo quitó. Dios estaba descuidado. Dios estaba en otros asuntos y le quitó como 20 de un solo, en una sola iglesia. Dios no es un derrotado, mis hermanos. Dios venció a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario. Y sigue venciendo al pecado en nosotros, en la santificación gradual, en la santificación continua. Dios sigue siendo un vencedor. El que no lo crea de esta manera no le ha amanecido, hermanos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice la Escritura. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A Él sea la gloria. Solamente a Él. Así es que los que dicen que le conocen a Él deben andar como Él anduvo. En eso nosotros demostramos que somos conocidos de Dios y no es cuestión de palabras. Por favor, veámoslo nuevamente, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, pero ahora hasta el 6. Dice, el que dice, porque hay muchos que dicen, lo dije también la semana pasada, el que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Debe de andar como él anduvo. Debe de andar en las pisadas de Cristo. Debe de andar formando el carácter semejante al de Jesucristo. A eso se refiere por andar. Al carácter de Jesucristo. Así es que la pregunta retórica que te hago, hermanos, ¿te pareces cada vez más a Jesucristo? Es decir, cada vez eres más piadoso, eres más amoroso, amas más a tus semejantes, amas más a tus hermanos, eres más bondadoso, eres más generoso, cada vez te haces más avaro, cada vez te pareces más al mundo. ¿A quién te pareces realmente, hermano? Porque el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Cómo es tu vida, mi hermano? ¿Cómo es tu vida? Debes de pensarlo y debes de tener una respuesta para esto. ¿Te pareces a Jesucristo? ¿Estás viviendo la vida del Espíritu? ¿Andas en obediencia? ¿Está formándose su carácter santo en ti? Hermano, si es de esta manera, tú puedes decir que andas en Cristo Jesús. Y Dios conoce a los que son suyos. No solamente, hermanos, lo conocemos también a Él intelectualmente, lo conocemos a Él experiencialmente. Sabemos que Cristo camina con nosotros porque nosotros andamos caminando en Cristo, mostrando a Cristo en nuestras vidas. Que es decir, que cuando la gente nos mira a nosotros, hermanos, en realidad no debe de vernos tanto a nosotros, sino a Cristo en nosotros, formándose. Deben de mirar el carácter cristiano.
Es de ahí cuando muchas veces suele suceder que en nuestros trabajos nos dicen, tú eres cristiano. Lo que ellos están viendo es el carácter de Cristo en nosotros. Un carácter formándose cuando no participamos de la mentira, de la ilegalidad, de todo tipo de latrocinios. Cuando no participamos de nada de eso, ellos dicen, eres cristiano. A ver, mi hermano, te pregunto a ti retóricamente, ¿por qué no dicen, eres católico, verdad? ¿Eres testigo de Jehová? ¿Eres budista? ¿Por qué siempre dicen, eres cristiano? Porque es la única religión que muestra un carácter verdadero en la relación con Jesucristo, su Salvador. Sus hijos andan como Él anduvo, hermanos. O al menos eso dice la Escritura, que deben de andar. Y si no andan como Él anduvo, dice que son mentirosos y no conocen la verdad. No les ha amanecido, hermanos. Hermanos, Dios no tiene que investigar a los falsos creyentes para asegurarse de que no son suyos. Es decir, Dios no anda haciendo investigaciones y anda viendo a ver quiénes no son suyos. No, Job 11:11, hermanos. Dice, porque Él conoce a los hombres falsos. ¿Se da cuenta? Él también los conoce. Y ve la iniquidad sin investigar, hermanos. Él no tiene que andar investigando. Él conoce a los que son falsos y ve la iniquidad sin investigar. Esto solamente nos deja una idea. Él no necesita investigar quiénes son suyos. Él ve a Jesús en nosotros y Él lo sabe. Él sabe que somos suyos. Hermanos, la salvación no solo es cuestión de palabras, tampoco es cuestión de hacer las obras de Dios. Y esa sería la defensa de muchos cuando estén delante del Señor, que dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál será la declaración del Señor? Versículo 23, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Así es que, mis hermanos, toda la salvación se trata de ser conocidos de Él primariamente. Secundariamente es que lo vamos conociendo. El que es conocido por Él, hermanos, este también le va conociendo gradualmente. Primera de Corintios 13:12 dice, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, ¿a quién? A Jesús. Dice, pero entonces veremos cara a cara. Ahora le conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Es decir, que Él nos conoce plenamente, hermanos, plenamente, absolutamente. Y nosotros le vamos conociendo poco a poco como por un espejo. La imagen de Cristo la vemos como un tanto borrosa, hermanos. Pero dice que algún día le veremos cara a cara y lo veremos tal como Él es. Así como Él nos conoce plenamente, lo conoceremos plenamente. Plenamente, hermanos. Así es que, mis hermanos, debemos siempre ser agradecidos con Jesús, ya que sin Él nadie podría ser conocido de Dios y nadie conocería a Dios, hermanos. En Juan capítulo 1, versículo 18, Jesús dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solamente podemos conocer a Dios a través de Jesucristo, hermanos. A través de Jesucristo. Hermanos, es importante que entendamos que la salvación tiene que ver con ser conocidos de Dios. Pero esto, hermanos, esto trae como consecuencia secundaria el que ahora nosotros le conocemos a Él. Le conocemos a Él. Y todo esto por medio de nuestro Señor glorioso, Salvador, Jesucristo. Hermanos, Él es el que da a conocer al Padre. Nosotros podemos ver a Cristo y podemos ver al Padre. Y algún día los veremos plenamente. Hermanos, escuche, nadie es dejado fuera. Todo el que quiera conocer al Señor, este se ha dado a conocer por medio de Cristo para guiarlos a la obediencia. En Romanos 16, 26 al 27, dice Pablo, dice, pero ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Para qué el Señor Jesucristo se está revelando y está revelando a Dios?
para dar a conocer a todas las naciones y para guiarlas a la obediencia de la fe. ¿Se da cuenta, hermanos? Cristianismo igual a obediencia, hermanos. A obediencia. Todo lo que tú vas a encontrar en la Biblia es que tienes que aprender a obedecer. De que tienes que obedecer si verdaderamente eres hijo de Dios. Y que todos aquellos que están perdidos en sus pecados son llamados y conocen a Cristo, pero son llamados a vivir en la obediencia. Pero también, hermanos, me temo que algunos que no son conocidos por Dios, hermanos, están esperando entrar a la vida eterna como Jesús lo dijo, hermanos. Es decir, ellos no son conocidos por Dios, ellos no son salvos, pero ellos están esperando entrar al reino de los cielos. Ellos están con toda su esperanza y todo lo que dicen de Jesús y todo lo que hacen para Dios o en nombre de Dios es con la esperanza de entrar al reino de los cielos. Eso es todo lo que ellos quieren. Pero no entienden algo, hermanos. En Mateo 7, 20 al 23, hermanos, esta esperanza que ellos tienen no está en sus obras. Esta esperanza que ellos tienen de entrar al reino de los cielos no está en su profesión de fe, hermanos. Escuche, ellos quieren entrar al reino de los cielos, pero Mateo 7, 20, 23 dice tan claramente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, sabemos que hay muchas religiones que prometen la vida eterna, pero solo hay una que cumple, hermanos. No se deje engañar. Solamente hay una que cumple. Hay cientos de religiones que prometen la vida eterna o el reino de los cielos, pero solo hay una que cumple, hermanos. Es la de la puerta estrecha, hermanos. Es la del camino angosto, hermanos. Es la que promete una vida no fácil, hermanos, sin que es rechazada. Es la que te asegura que tu vida de cristianismo no te va a ser fácil, sino que va a ser con muchas luchas. Es necesario que a través de muchas aflicciones entréis al reino de los cielos. Hermanos, esta es la que nadie quiere. Esta es la que nadie quiere. Todos quieren la vida eterna, hermanos, pero ¿qué es la vida eterna, hermanos? Todas las religiones prometen la vida eterna, pero ¿qué es la vida eterna, hermanos? Esa es la pregunta que nosotros debemos de responder. Bueno, Juan 17:3, hermanos, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, no hay otra forma de entrar al reino de los cielos. Es trágico estar delante de Jesucristo y decirle: Señor, Señor, nosotros hicimos tantas cosas, predicamos, hicimos milagros, nos echamos fuera demonios, para que el Señor te diga: no te conozco. Señor, todo esto lo hice para entrar al reino de los cielos. ¿Quieres decir que yo no voy a entrar? Yo te serví. No. ¿Por qué? Porque tu esperanza estaba en lo que hacías, en lo que decías, y no en Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, el único Dios verdadero. Hermanos, nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Nadie puede ser salvo si no es a través de Jesucristo. Nadie obtiene ninguna bendición si no es a través de Jesucristo. Todo tiene que ver con Él, y sin Él todo se cae, hermanos. Y sin Él todo se pierde, sin Él todo se echa a perder, sin Él todo se quema, todo será deshecho. Él es el que sostiene la creación, Él es el que sostiene la vida del cristiano una vez que lo ha salvado. Él es el que lo llevará a su gloria eterna, Él es el que lo glorificará. Él y solamente Él. Todo tiene que ver con Él. Todo es por Él y para Él. Hermanos, nosotros debemos de estar contentos de ser conocidos por Dios, y de que el día de hoy nosotros lo estamos conociendo a Él, no solo intelectualmente, sino experiencialmente, hermanos. Nosotros podemos decir que estamos viviendo la vida en Jesucristo porque Él está caminando con nosotros y en nosotros. Él está formándonos, Él está llevándonos, Él está guiándonos.
Él nos está salvando de todas las cosas que están en este mundo. Él juntamente con la tentación provee la salida. Él está en toda nuestra vida, hermanos. Él está involucrado en todo lo que vivimos. Ay, no pienses, hermanos, que Él va a desechar los pecados que cometes. No pienses que todos los errores que tú cometes, Dios los va a rechazar junto contigo mismo. Dios los va a usar para seguirte moldeando y para seguirte perfeccionando. Dios va a usar aún las aflicciones, tristezas, pobrezas, todo para seguir formando un carácter semejante al de Cristo. Dios va a usar todo. Dios está involucrado con tu vida, aun cuando está en silencio, hermanos. ¿Conoces el silencio de Dios, hermanos? El verdadero creyente conoce el silencio de Dios. El verdadero creyente sabe cuando Dios está en silencio, pero también conoce que Dios no se ha ido. Él está en silencio y parece que no habla. Parece que no está ahí, pero el verdadero cristiano sabe que está ahí. Su humanidad débil tiende a querer en algún momento dudar de si realmente Dios está ahí, para después él mismo decir: yo sé que estás ahí, Señor. Yo sé que tú no me dejas, oh Dios. Yo sé que tú no me vas a abandonar. Hay algo en el creyente que lo lleva a seguir avanzando en la búsqueda de Dios. Algunas veces el cristiano verdaderamente retrocede y cae, hermanos. La Biblia dice 7 veces cae el justo, pero también 7 veces lo levantará el Señor. El Señor no ha dejado ni dejará a su pueblo. El Señor seguirá formando a su iglesia y lo hará por amor hacia sí mismo, por amor a su nombre. Nadie, hermanos, escuchen, nadie arrebatará sus ovejas de su mano. Nadie las arrebatará. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y Él conoce a sus ovejas. Pongámonos de pie, mi hermano. Padre, bendecimos tu nombre y te glorificamos solamente a ti, oh Cristo, por todas las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Y podemos decir con toda veracidad, oh Dios, que no somos perfectos, pero que sabemos que tú estás perfeccionándonos. Y que tú, Señor amado, usas todas las cosas que aún nosotros creemos que son adversas para formar nuestro carácter semejante al de Jesucristo. Oh Cristo, te rogamos que tú sigas obrando en nosotros, para que cuando llegue aquel día y que estemos delante de ti, Jesucristo pueda decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el reposo de tu Señor. Y no seamos rechazados como muchos en aquel día, que les dirás: quitaos de aquí, hacedores de maldad, que depositaron toda su confianza en sus obras, que depositaron toda su confianza en su profesión de fe, y no solamente en Jesucristo, que es quien salva, que es quien está por el creyente verdadero. Señor, te ruego que nos ayudes a perseverar. No nos dejes andar en los malos caminos, ni andar en los caminos de iniquidad. Oh Dios, cuando nosotros nos detengamos y estemos desorientados, sabemos que tenemos tu Espíritu Santo y las Escrituras que nuevamente nos redireccionan hacia tu santidad y hacia tu presencia. Podemos acudir a ti quebrantados de corazón, oh Dios, porque somos pobres en espíritu. Y solamente los pobres en espíritu entrarán al reino de los cielos. Oh Dios, no es aquel que cree que por lo que ha hecho se ha ganado el reino de los cielos, o que cree que por lo que está haciendo se gana el reino de los cielos, o que cree que está haciendo méritos si sirve en la iglesia. No, Dios, sino que aquel que reconoce que no hay nada de lo que haga que lo haga entrar al reino de los cielos, que lo haga meritorio para poder ganar la eternidad, sino solamente tener a Cristo. Y si tenemos a Cristo, aunque no tengamos nada en este mundo, no es verdad, Dios, que te tenemos, que nosotros tenemos todo. Todo. No solamente lo creemos en nuestra mente, lo hemos vivido. Ha habido ocasiones en que no hemos tenido nada. Nada. Y lo único que nos ha sostenido es Jesús. Su mano poderosa, su Santo Espíritu obrando en nosotros, no dejándonos caer, sino animándonos a perseverar para crecer en la gracia. Oh Dios, sabemos que tú estás involucrado en nuestras vidas. Sigue llenando nuestros corazones de fe, de esperanza, porque llegará un día glorioso donde este cuerpo será transformado, y aquello que mirábamos como en un espejo lo miraremos cara a cara, y miraremos a Cristo como fuimos conocidos plenamente.
Ayúdanos, oh Dios, para que en este caminar no seamos para vergüenza tuya, sino para gloria tuya. Padre, bendice esta iglesia. Bendice a tu pueblo, oh Dios amado. Bendice a tu pueblo, Padre. Te pido, Señor, que bendigas esta pequeña congregación y tú la hagas crecer en su interior, en su carácter, pero así también ganemos a muchos, Padre, para tu gloria y honra. Llévanos a predicar tu palabra. Llévanos, Señor, a predicar las Escrituras para que muchos sepan que hay un Dios que cumple con lo que promete. Que hay muchas religiones en el mundo que prometen pero no cumplen, pero hay una que cumple todo lo que promete, porque es la palabra de Dios. A Él sea la gloria por siempre, en nombre de Jesús. Amén.